Hola, bienvenidos otra vez por aquí en nuestra actividad de Excel. Hoy vamos a manejar una hoja de cálculo que le va a dar continuidad a lo que hemos venido haciendo, desarrollando con el sí condicional y vamos a añadir un nuevo ingrediente que es una función que nos va a permitir hacer búsquedas. Fíjense, esta hoja de cálculo que presentamos aquí es bastante fácil. Sin embargo, pues vean que lo que se está buscando es que aquí se pueda obtener el impuesto sobre la renta a pagar, es decir, se totalice de acuerdo a cada uno de estos gravámenes que están aquí, es decir, el inmueble, vehículos y dinero. Se sume y se obtenga esto. Claro, para eso necesitamos tomar en consideración algunos aspectos relevantes que están manejándose en estos enunciados. Primeramente, nos habla de la unidad tributaria, que es equivalente al valor actual. Vamos a ubicar cuál es el valor actual de la unidad tributaria y con eso nosotros vamos a manejar todos estos cálculos porque todos estos elementos que están aquí van a apoyarse para sus cálculos y resultados en la unidad tributaria. Es decir, todo esto que está aquí, es decir, para nosotros poder obtener el inmueble, vehículos y el dinero, pues indudablemente entonces aquí estos cálculos que nosotros vamos a hacer se apoyan exclusivamente en el valor de la unidad tributaria, ¿no? Entonces, y después nos dice que en la hoja de búsqueda debemos escribir la fórmula que dado el número de RIF permita consultar el impuesto calculado a ese contribuyente. Es decir, en esta hoja de búsqueda, fíjense, vamos a hacer, esto es algo bien sencillito. Es decir, yo voy a escribir aquí la fórmula de tal manera que al momento de que yo pueda ingresar el número de RIF de cualquiera de esos que nosotros tenemos aquí, pues aquí se pueda presentar cuánto es el impuesto sobre la renta pagada. Y no solo el impuesto sobre la renta, se pueden presentar otro tipo de datos también apoyados sencillamente en el RIF. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar aquí manejando pues el criterio de la unidad tributaria. Para eso deberíamos, yo voy a hacer algo así como un pequeño, digamos, cuadrito donde voy a expresar la unidad tributaria y le vamos a dar aquí el valor, que si mal no recuerdo es 1500 por allí, ¿ok? Y si no es cualquier valor que nosotros asociemos allí, es igual, ¿no? Aquí lo que importa es más allá de cuál sea la realidad de este valor, es lo que nosotros podamos conseguir con el cálculo y utilizarlo como un elemento absoluto. Y siendo un valor absoluto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle aquí un nombre, como siempre lo hemos trabajado, comenzando con una letra, tomando las características, le damos enter y ya nuestro nombre aquí está asignado. ¿Ok? UT, ese es el nombre de unidad tributaria. Bien, entonces vámonos con el cálculo. Vamos a hacer el primer cálculo, ¿no? De acuerdo a lo que nos solicita. Fíjense, nos dice que por cada inmueble el contribuyente paga el equivalente a 2 unidades tributarias solo si su monto de dinero es igual o superior a bolívares 2000. Entonces vean que el elemento referencial de pregunta se apoya en el valor del dinero sobre si es igual o superior a 2000. Entonces, yo voy a hacer la fórmula y le digo sí, ok, perdón aquí, vamos a hacer la fórmula, le digo, ok, sí, sí, el, si este monto es mayor o igual, porque fíjense que me habla de igual o superior, si es mayor o igual a 2000, entonces fíjense que nosotros le damos lo que nos pide calcular, es decir, pagar el equivalente a 2 unidades tributarias por cada inmueble. Entonces eso quiere decir que yo voy a tomar cada inmueble que tengo aquí y lo voy a multiplicar
por 2 por, indudablemente entonces le damos F3, obtenemos la unidad tributaria, la colocamos aquí y ahí está el cálculo. Sin embargo, fíjense, hay un detalle importante que no lo refleja este enunciado, ¿no? Es que no podemos o no tenemos el valor cuando sea menor a 2000. Es decir, lo contrario en la evaluación del sí condicional aquí. Entonces, si nosotros no tenemos ese valor menor a 2000, entonces lo que debemos colocar allí es 0. Fíjense, nosotros podemos colocar 0 y cerrar nuestro paréntesis y sencillamente ya con eso es suficiente. Sin embargo, en el Excel el sí condicional nos permite que si yo coloco punto y coma y cierro mi paréntesis, él automáticamente me va a aceptar y va a entender que es 0. Vean que le doy enter y ahí tengo el valor calculado. Me voy hasta acá, lo calculo, le digo rellenar y entonces fíjense, ¿ves? Aquí tengo, si yo tengo 4, fíjense, son 4 por 2, son 8 por 1500, son los 12.000. ¿Ok? Que yo tengo aquí y que manejo. Entonces, fíjense que eso es interesante porque también uno tiene que hacer una evaluación. Aquí tengo 1, como tengo 1, correcto, el valor es mayor a 2000, entonces son 3000 porque son 2 unidades. ¿Ven? Observen que estos que son 0 no se toman en cuenta porque son valores que no sobrepasan los 2000 o al menos no son mayores o iguales a 2000. ¿Sí? Entonces, bueno, este cálculo ya lo tenemos listo, preparado. Vamos con vehículos, a ver qué nos dice. Fíjense que entonces nos plantea que se paga 0 unidades tributarias si se tiene hasta un solo vehículo. En caso contrario, se paga una unidad tributaria por cada vehículo adicional que el contribuyente posea hasta un máximo de 4 unidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, fíjense, nosotros podemos tener una cantidad de vehículos, pero indudablemente el primer vehículo no va a cancelar, de acuerdo a lo que nos están planteando, ningún gravamen. No va a cancelar porque sencillamente dice que el primer, es a partir del primer vehículo. Es decir, a partir del segundo vehículo en adelante, nosotros es que vamos a cancelar. Entonces, fíjense, si yo no tengo vehículo o al menos tengo uno, no debo cancelar. Es decir, debe ser mi respuesta 0. Ahora, ya cuando los valores son mayores a 1, es decir, a partir de 2, yo entonces comienzo a pagar. Pero entonces, si son 2 vehículos, yo tengo que pagar 1. Si son 3, tengo que pagar 2 vehículos. Si son 4, tengo que pagar 3. Si son 5 vehículos, pago 4, que es hasta allí. Y si son 6 vehículos o 7 vehículos u 8 vehículos, yo voy a pagar 4 porque eso es lo que me están limitando. Hasta un máximo de 4. Entonces, yo tengo que definir que voy a trabajar hasta 1, que no voy a tener ningún pago, entre 2 y 5, que voy a tener pues lo que es el pago del vehículo adicional y lo que ya sobrepase esa cantidad, pues me va a dar el valor de 4 unidades, que es lo que yo tengo que pagar. Entonces, fíjense cómo se hace esto. Vamos a decirle sí, ¿ok? Entonces, lo primero que yo debo hacer es si el monto del dinero, ¿ok? Perdón, el monto en dinero no, sería la cantidad de vehículos. Entonces, si la cantidad de vehículos es menor o igual a 1, eso quiere decir que puede ser 0 o el 1. Claro, usted no va a tener ningún vehículo que sea negativo, o sea, la cantidad de vehículos no puede ser negativo. Yo no puedo tener menos un vehículo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que se razone. Entonces, si eso es así, eso quiere decir que yo voy a pagar, fíjense lo que me dicen, ¿ok? Que debo pagar, ¿correcto? 0. No pago. Es decir, lo que yo debería pagar es 0. Es decir, no debo tener ninguna muestra de gravamen aquí, sino 0. Ojo, yo puedo hacer esto también. Puedo colocar otro punto y coma y con eso él me lo hace en 0. Eso depende de la visión y el trabajo como usted lo quiera hacer.
Correcto, entonces fíjense, no se paga 0 unidades tributarias si se tiene hasta un solo vehículo. Ahora, vuelvo a preguntar porque necesito ahora saber si estoy entre 2 y 5 vehículos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Aquí yo voy a plantear lo de los vehículos y le voy a decir si es menor o igual a 5. Ojo, el planteamiento allí de que sea menor o igual a 5 es porque indudablemente acuérdense que yo tengo un vehículo adicional. Yo lo que tengo que contar con máximo de 4, ya hasta el 5 porque el primero no cuenta. Y fíjense que el primero no lo voy a contar porque cuando aquí se ve que es menor o igual a 1 y no siendo menor o igual a 1, ya el valor es mayor a 1, es decir, a partir de 2. Porque como les dije anteriormente, así como no voy a tener un vehículo negativo, yo no puedo tener 1.25 vehículos. Esa no es, porque todo ese valor tiene que ser entero. Entonces, fíjense que aquí, y observen bien, le digo sí, el valor de la cantidad de vehículos es menor o igual a 5, o puedo hacer este otro cálculo. Fíjense aquí, disculpen allí, puedo hacer este otro cálculo. Si F3 es menor a 1, y entonces, si F13 menor a 1, menor o igual a 4, esa también es otro resultado. Fíjense que esto es viable trabajarlo en los sí condicionales porque yo les dije que se pueden en los operandos colocar fórmulas, funciones, y eso es válido. Sin embargo, si usted lo entiende mejor de esta forma, también es válido. Entonces, F13 menor o igual a 5. Quiere decir entonces que el cálculo va a ser el valor de F13 menos 1. ¿Por qué tengo que serle menos 1? Porque tengo que restarle al total de vehículos el adicional, que es el que no paga. ¿Correcto? Entonces, eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Eso lo voy a multiplicar, ¿correcto? Por, ¿ok? Como nos dice aquí, en caso contrario se paga una unidad por cada vehículo adicional. Es decir, eso lo voy a multiplicar por cada UT, ¿cierto? Y de no darse eso, entonces yo lo que voy a agarrar es 4 y lo voy a multiplicar por la unidad tributaria. ¿Ves por qué? Porque es hasta un máximo de 4 unidades. Entonces fíjense y observen aquí cómo nosotros podemos representar ese sí condicional. Fíjense, menor o igual a 1 es 0. O hasta 1 es 0. Aquí ya cuando está entre 2 y 5, que son los 4 vehículos adicionales que uno puede tener, se hace el cálculo. Y luego, si no, pues obviamente se multiplica por 4. Anexamos aquí el último, disculpen allí, la última, el último paréntesis que se olvidó y entonces copiamos. Y fíjense lo que pasa aquí, pues. ¿Ok? Es más, fíjense que aquí no hay vehículos o la cantidad de vehículos no excede. Como yo les dije, podemos hacer pruebas indudablemente. Entonces yo puedo agarrar aquí, por ejemplo, y yo le digo, bueno, vamos a suponer que son 6 vehículos. Si son 6 vehículos, esto tiene que cambiar. ¿Cuántos vehículos adicionales debo tener? Nada, sencillamente tengo, ok, 5 vehículos adicionales, pero ya como se excede de los 4, entonces ya es 6.000 lo que yo tengo que manejar. ¿Correcto? Karen, acuérdate, se cierra por ahí las ventanas si están. Ajá, no, chévere. Bien, ahora que nos toca calcular el dinero. Fíjense lo que nos plantea el cálculo a nivel de lo que es el dinero. Dice que el contribuyente posee, si el contribuyente posee entre 2.000 y 8.000 en dinero, se debe cancelar una unidad tributaria por ese concepto. Si posee más, debe cancelarse 2 unidades por cada 5.000 en saldo. Bien, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a decir un sí, porque obviamente tengo que plantearlo. Fíjense que él me dice solamente si está entre 2.000 y 8.000. Y si es mayor, se hace el otro procedimiento. Pero en ningún momento me dice qué debe pagar o cuánto debe pagar si es menor a 2.000.
Entonces, indudablemente eso tenemos que justificarlo, eso no puede estar por fuera. Entonces, observen que yo le voy a decir, si el monto del dinero es menor, ¿ok? Si el monto del dinero es menor a 2.000, es menor a 2.000, entonces, si es menor a 2.000, nosotros le colocamos 0, fíjense, 0 aquí. Y volvemos a plantear ahora si el monto del dinero es menor o igual a 8.000, fíjense entonces, ¿por qué menor o igual a 8.000 y no colocamos entre 2.000 y 8.000? Porque ya automáticamente este me está dando la respuesta. Es lo que hemos venido trabajando durante todos los ejercicios del sí condicional. Entonces, fíjense, esto es lo que me plantea. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante. Si es menor o igual, disculpen aquí, vamos a corregir esto. Si es menor o igual a 8.000, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ok? Que si está entre 2.000 y 8.000 en dinero, se debe cancelar una unidad tributaria. Entonces, yo le coloco el UT. Fíjense, coloco UT allí y listo. Y si no, entonces él me dice que yo debo cancelar, ¿ok? 2 unidades por cada 5.000 en saldo. Cuando nosotros hablamos de cada 5.000 en saldo, eso quiere decir de saldo de 5.000 y cambio para la unidad tributaria. Me refiero, quiero que hablemos, por ejemplo, de valores múltiplos de 5.000. Si yo, por ejemplo, tuviera en el cálculo 10.000 y yo lo divido entre 5.000, que va a ser el cálculo que yo debo hacer o la formulación, es decir, agarrar el monto y dividirlo entre 5.000. Si yo divido 10.000 entre 5.000, eso va a ser 2, eso va a ser las 2 unidades tributarias. Si yo tengo, por ejemplo, 15.000, fíjense que ya hay un salto de 10.000 a 15.000, hay un salto de 5.000. Entonces, por 15.000 yo voy a tener tres unidades. Si es 20.000, entre 5.000 voy a tener 4. Entonces, fíjense que en múltiplos de 5.000 el valor es exacto y hay cada cambio en 5.000. El detalle está cuando, por ejemplo, yo tengo un valor que sea 12.000, 13.000, 14.000, porque cuando yo lo divido entre 5.000 por no ser múltiplo, entonces me va a dar un valor real. Es decir, 2, tanto, 3, tanto. Entonces, yo lo que necesito es que de ese resultado yo tenga solamente el valor del número entero. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo voy a usar una función que se llama entero, ¿sí? Fíjense que voy a usar una función matemática que se llama entero y voy a agarrar el dinero y lo voy a dividir entre 5.000. Al yo dividir ese valor del dinero entre 5.000, yo voy a obtener la parte entera de la división. Esa parte entera es que si el valor me da 2,35, yo voy a obtener 2, si me da 5,23, yo voy a obtener 5, solamente la parte entera. Y una vez que tenga eso, que lo tenga allí, entonces voy a hacer el cálculo porque me dice que es cancelar 2 unidades tributarias. Entonces voy a decirlo que eso lo voy a multiplicar por 2 por el valor de UT. Entonces fíjense bien qué interesante es esto. ¿Ok? 2 por el valor de UT. Y ahí tengo el resultado. Cierro con 2 paréntesis porque tengo dos sí. Le doy al enter y entonces ahí tengo mi cálculo. ¿Ok? Fíjense qué interesante este procedimiento. ¿Ven? Esto lo vamos a formatear con un tipo de moneda, ¿ok? Con una expresión de estilo millares. Y entonces aquí para hacer la suma, como yo les he venido comentando desde el principio, vamos a hacer el uso de la función análisis rápido en totales y me voy para este sitio y obtengo entonces el total por cada uno de los gravámenes que he calculado. Fíjense qué interesante este procedimiento, ¿no? Entonces, claro, vimos en este momento un análisis del sí quizás un poco distinto, ¿no? de lo tradicional. Entonces, bueno, ahora ¿a qué nos vamos? Nos vamos a la búsqueda porque yo necesito escribir aquí la fórmula de búsqueda. Si nosotros razonamos un poco de alguna forma, nosotros vamos a buscar probablemente un sí condicional para comparar cada valor que yo tengo aquí en el RIF que dé con cada uno de los valores que tengo aquí. Y en caso de que coincida, yo tomaré eso. Eso es una situación que no debería plantearse porque el sí condicional, recuerden que tengo una limitante. El sí condicional me trabaja hasta 64 sí anidados. Probablemente
en este tipo de hoja de cálculo donde yo tengo poquitos elementos o pocos elementos, pues indudablemente a lo mejor yo pueda atreverme a aventurarme a hacerlo con signo adicional y hacer una fórmula quizás un poco más larga. Sin embargo, ese no es el método, porque cuando esto se exceda de la cantidad, que tenga una cantidad muy superior o una base de datos más robusta, entonces indudablemente en la cantidad no me va a permitir hacer eso. Yo lo que voy a hacer es explicarle que tengo las funciones de búsqueda. Hay dos funciones de búsqueda muy interesantes en Excel que se llama buscar B, y hay otra que se llama buscar H. Estas dos funciones son las funciones que nos permiten hacer búsquedas a través de referencia. La B en cada uno de esos buscar y la H significa vertical y horizontal. Eso quiere decir que el patrón de búsqueda, de localización o de recorrido para ubicar el dato asociado al elemento de referencia se hace por columna y si es horizontal se hace por filas. Entonces, entiendan que estas funciones como se llaman de búsqueda y referencia porque la localización o la búsqueda del elemento indudablemente se hace a través de un elemento referencial o único que me permita buscar o me permita tener el valor de manera unitaria, es decir, que no existan duplicados. Pueden existir duplicados en otros datos, pero en el elemento de referencia no debe existir duplicidad. ¿A qué me refiero, por ejemplo, que no debe existir duplicidad? ¿O a qué me refiero yo con que sean un elemento de referencia? Bueno, estamos hablando de un RIF, de una cédula, de un código, de valores que sean o hagan único el elemento referencial para nosotros hacer la localización del dato. El buscar B tiene unos argumentos. Los argumentos del buscar B son los siguientes. Es decir, lo primero que yo tengo aquí es el valor, luego el rango y luego debo definir la columna. Por supuesto, si yo estuviera trabajando con el buscar H, este valor de columna se sustituye por el valor de la fila. La interpretación de esto es que el valor que yo tengo aquí no es el valor que yo quiero ubicar, es sencillamente el valor o el elemento de referencia que yo voy a utilizar como enlace para localizar el valor que yo quiero conseguir asociado a ese valor referencial. El rango es el conjunto de datos y la columna es el número de la columna dentro del rango. Repito, es el número de la columna dentro del rango. No se refiere a la letra que identifica la columna, no, es el número de la columna dentro del rango. Entonces, fíjense lo siguiente, vamos a trabajar previamente con todo la definición de elementos para entonces venirnos a esta otra hoja y trabajar de manera más sencilla. Fíjense, yo voy a trabajar aquí a definir todo lo que es el rango. El rango de datos es toda esta área. Yo lo voy a definir aquí, le voy a dar el nombre de tabla, por colocar un nombre, ¿ok? Fíjense, lo definí aquí. Voy a determinar que la columna que yo voy a utilizar para obtener el valor dentro del rango es la columna número 9. Fíjense, la columna 1, 2, 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8 y la columna 9. Ese es el número de la columna que nosotros vamos a utilizar. En algunos casos hay gente que no cuenta de esa forma, sino que hace un recorrido de lo que es el dato. Fíjense que hacen este tipo de aspectos así, ¿ok? De hacer la serie de relleno y entonces fíjense que cuando lo ven, llegan a la columna 9. Eso es un paso también bastante válido, simplemente como de manera momentánea identificar cuál es la columna, ¿no? Nosotros lo vamos a borrar porque ya sabemos que es nuestra columna 9. Nos vamos aquí, entonces empezamos a construir y le decimos igual, buscar B, ¿cierto? Buscar B, el valor va a ser el RIF, punto y coma. Luego voy a especificar el rango. El rango ya sabemos que es tabla, ¿cierto? Que lo acabamos de definir. Y por supuesto la columna que tenemos es la 9. Vamos a dejarlo hasta allí y le vamos a dar el enter. Y por supuesto este tipo de error que no es directamente un error, por decirlo claro, uno tiene que catalogarlo porque está dentro de las categorías de error, pero sencillamente es que él no consigue ningún RIF. Si nosotros vamos a ubicar un RIF aquí,
11, 230, 256. Vamos a suponer que ese es el RIF que yo quiero. O vamos a ubicar este. Vamos a copiarlo aquí y vamos a pegarlo. ¿Ok? Y lo pegamos aquí. Perdón. Y lo pegamos en este lado. Vamos a borrarlo aquí. Perdón, y lo pegamos de este lado. Aquí. ¿Ven? Perdón, vamos a ubicarlo. Lo copio aquí. Perdón, para memorizarlo. Lo pegamos aquí. Y fíjense, cuando yo le doy Enter, entonces, ¿qué sucede? ¿Ok? Él no lo consigue. Tú dices, bueno, ajá, ¿qué pasó? ¿Por qué no está allí? Vamos con otro. Fíjense, ese es el primero. Voy a ir con otro. El 11, 230, 256. Fíjense, vamos a hacerlo aquí. 11, 230, 256. Cuando yo le doy, él me da un valor. Fíjense, en el anterior no me lo conseguía. Y aquí me está dando 6.000. Si yo voy a verificar, el valor del RIF son 10.500 y no 6.000. Y usted entonces se pregunta, ¿qué pasó y por qué no está dando? Fíjense, el buscar B tiene dos modelos o dos métodos de búsqueda, ¿sí? Él tiene un proceso de búsqueda, digamos, por aproximación o un proceso de localización del elemento de referencia de manera exacta. Cuando es de manera exacta, quizás aquí no hay mucha explicación porque si es de manera exacta, él va, localiza el elemento referencial, si lo consigue y me muestra cuál es el valor y si no lo consigue, pues sencillamente no me muestra ningún valor. Fíjense, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿O qué es lo que pasa? Que él está trabajando de una forma aproximada, ¿correcto? Fíjense, cuando es de forma aproximada, él, a pesar de que el valor exista como tal en la tabla, él no lo localiza, sino que él ubica es el valor que por debajo a él se consiga más cercano, es decir, que por debajo de él se consiga más cerca. Entonces, claro, el más cercano a este valor, probablemente, correcto, puede ser este valor de 10.000 y pico, fíjense, que es el que me da 6.000. El más cercano a este por debajo es este valor. Correcto, y por eso es que me da 6.000. En el caso anterior, cuando yo escribí este valor, fíjense que por debajo de él no hay ningún otro que se acercara, por eso es que me da 0. Entonces, fíjense que eso aquí me daba 0. O sea, es decir, me daba el error porque no lo conseguía. Entonces, la solución a esa es esta. Fíjense, aquí está el nuevo argumento de esta función que me permite decir si es verdadero o si es falso. Si es verdadero, él sigue trabajando de forma aproximada. Fíjense que lo hice de coincidencia aproximada. Pero yo debo colocar falso, que es para que me haga la coincidencia exacta. Yo puedo colocar falso y puedo sustituirlo incluso por el 0 o sencillamente no le coloco nada y ya con eso es funcional. Cuando yo lo doy enter, entonces fíjense que ahora el valor que me está dando aquí es 10.500. ¿Ves? Que es el valor que está representado aquí en esta celda, ¿ves? Asociado a este elemento referencial. Fíjense, si yo escribo, por ejemplo, otro, 5897-526, ¿ok? Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí. Y fíjense, ¿ves que cambia? Entonces, fíjense, vamos a colocar el anterior y fíjense que cambia. Es decir, la búsqueda exacta no tiene equivocación. Ojo, la búsqueda aproximada se puede utilizar cuando yo estoy tratando de ubicar valores en un rango o dentro de un rango. Y eso me va a servir y va a ser bastante útil. Ahora, si yo trabajo con el verdadero a nivel de lo que es búsquedas aproximadas, la clasificación de esta tabla tiene que hacerse en forma ascendente para que pueda hacerse la búsqueda de manera exacta. Es decir, si yo tengo el trabajo con la búsqueda aproximada y yo hago un método de ordenamiento por el primer elemento y clasifico toda la tabla, repito, por ese primer elemento en forma ascendente, la búsqueda se convierte de manera exacta. Sin embargo, esto es bastante incómodo porque tendría que nosotros entonces depender siempre de que cada vez que nosotros ingresemos un dato nuevo a la tabla, tengamos que organizarlo o mantener un proceso de organización en forma ascendente para que pueda funcionar. Es por eso que entonces, con colocarle el argumento falso dentro de la función, él lo sustituye. Un aclaratorio importante con respecto al buscar B es que el buscar B no trabaja, correcto, con celdas combinadas. No trabaja con celdas combinadas. Y el otro detalle importante es que
valor referencial siempre tiene que estar en la primera columna del rango para que ella pueda hacer la ubicación. Si el elemento de referencia no está en la primera columna del rango, no de la tabla, del rango que yo defina, no podrá hacer la localización, porque la localización o la ubicación se hace el recorrido desde aquí hacia la derecha. Entonces, ese es el recorrido y por lo tanto debe estar en la primera columna. Bien, esto es el método de búsqueda, es la utilización del buscar B. Claro, el buscar H lo veremos más adelante en otra situación, en otra circunstancia. Bien, sin embargo, entonces, ahora para mejorar este proceso, fíjense lo que vamos a hacer. Claro, hay un detalle importante. Si yo no tengo ningún RIF, ¿ok? Allí, pues obviamente esto me va a generar un tipo de mensaje de error por no existir valor alguno aquí. Sin embargo, vamos a mejorar eso. Yo creo que podemos hacerlo con esta función. Sí, error, que te permite evaluar cualquier error que se pueda dar en esta función. Y entonces, si ese error se va a dar, nosotros podemos mejorarlo de repente con un mensaje o con cero o con algún espacio en blanco. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos colocar este mensaje. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el error se produce porque bien no existe aquí algún contenido, entonces nosotros lo que hacemos es presentar este mensaje. En caso de que la función cumpla con el requisito, se puede ejecutar. Entonces, observen cuando yo le doy, fíjense que aquí me aparece ingresa el RIF, correcto, que es lo que yo quería. Entonces, bueno, en ese caso uno debe ingresar el RIF. Repito, vamos a buscar y recordarnos de otro. Vamos a el mismo, ok, 11, 230, 256 y fíjense entonces que aquí aparece, ¿ven? Cuando el mensaje, el RIF o el valor referencia no se encuentra, entonces me aparece el mensaje y no aparece el mensaje de error. Cuando tengo el valor adecuado existente, aquí me va a dar el valor. Por supuesto, si yo ingreso un valor que no existe, pues también, indudablemente, eso me va a generar pues el mismo mensaje de ingrese el RIF. Para que esto no suceda, podemos hacer lo siguiente. Vámonos a lo que es esta hoja de cálculo donde están los datos. Yo voy a llamar a este rango y lo puedo hacer de esta forma. Fíjense, voy a decirle aquí, me voy a fórmulas, me voy a crear datos desde la selección y le digo que es la fila superior, le digo aceptar. Cuando yo vea aquí, me voy a conseguir que tengo el RIF. Entonces me voy a esta zona, me ubico aquí, me voy a datos y ubico entonces validación de datos. Validación de datos me va a permitir a mí generar una lista desplegable. Yo me voy aquí donde dice lista y aquí coloco y le doy con F3 el valor del RIF. Cuando le digo aceptar, entonces observen que aquí me aparece el botón para desplegar. Yo despliego y entonces fíjense que me aparecen todos los números de RIF que yo tengo de aquel lado en la otra hoja. Y por supuesto, fíjense cómo al yo seleccionar, obviamente me va a presentar el impuesto sobre la renta a pagar. Esto me asegura de que yo pues al ingresar el valor no esté generando un valor errado o que lo escriba, sino que sencillamente yo lo que tengo que hacer es una selección desde la lista. ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado. Esto es muy interesante, esto del Excel. Vienen cosas muy buenas todavía por allí y vamos a seguir adelante con esta actividad y este curso. Saludos, cuídense.